Las 5 etapas del dolor. Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de la macro tendencia del dolor y de la muerte. Sin duda, después de haber vivido estos terribles episodios de la pandemia, que no termina de acabar en muchos lugares y para muchas familias, y más aún, la cantidad de fallecidos por razones de violencia e inseguridad, pareciera que este tema debiéramos de prestarle una nueva atención, con un mejor nivel de comprensión y sobre todo a la luz de un conocimiento profesional que hoy en día se llama tanatología, que se definiría como el estudio de los temas de la muerte. Sin duda todos hemos vivido en algún episodio de la vida momentos traumáticos caracterizados por ser dolorosos o incluso vergonzosos, algunos más intensos que otros. Pero cuando estamos hablando del dolor extremo, aquel que parece insoportable, insuperable y que además es inesperado, es cuando la razón parece haber llegado a sus límites. Elizabeth Kubler-Ross, fundadora de la tanatología, de quien vamos a hablar el día de hoy, nació en Zúrich, Suiza, y fue una de las mayores expertas mundiales en temas de la muerte, pero también de las personas moribundas y los cuidados paliativos. Escribió numerosos libros enfocados a la preparación y a la aceptación de la muerte, en una época en que los hospitales se centraban más en curar a los que tenían posibilidades, pero abandonando a los que tenían que morir para que lo hicieran en absoluta soledad. Es decir, enfrentar la muerte era un asunto completamente deshumanizado hasta que ella entró en el escenario del mundo. Se dio cuenta de que podía hacer mucho por los moribundos y decidió, a partir de sus primeras experiencias juveniles en que tuvo contacto con la muerte, ayudar a la gente a transitar en el camino de lo inevitable, para lo que escribió su mundialmente famoso patrón de las 5 etapas del duelo. Detectó que existe un patrón repetitivo en todas las situaciones traumáticas de dolor, pena o pérdida. El día de hoy se los vamos a resumir, como siempre lo hacemos, en un acróstico que le llamamos NINDA, que significa negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Vamos a conocerlos para que, recordando el último episodio doloroso que hayamos tenido en nuestras vidas, ¿qué les parece? Aquel que no hayamos podido superar, tratemos de ubicarlo en cuál de estas 5 etapas se encuentra. Comencemos con la primera, negación. Le podríamos llamar la primera anestesia psicológica que generamos instintivamente ante un dolor sorpresivo para tratar de atenuarlo o aplazarlo. Cuando entramos a un estado de shock en que se nos bloquea la razón y que de hecho es una etapa en que parece que estamos soñando, negamos que nos está ocurriendo a nosotros mismos, parecemos apartarnos de la realidad, distorsionamos la importancia de la pérdida o incluso asumimos que no es algo definitivo, sino únicamente pasajero. Es decir, tendemos a atenuar el impacto a través de un poco o mucho de psicología, llamémosle, del autoengaño. Es una especie de anestesia natural que nos aplicamos nosotros mismos en el momento del impacto emocional. Segundo, ira o enojo. Cuando superamos la negación del autoengaño y nos damos cuenta que en realidad es real ese golpe negativo que estamos sufriendo, es cuando entramos a la segunda etapa, que es la ira, la frustración que desata la pérdida o el incidente que nos lleva a atribuir la culpa de esta pérdida a algún otro factor externo. Nuestras emociones estallan, parece no haber control sobre la situación y el razonamiento se nubla. En resumen, concientizar que la desgracia es real nos lleva a una reacción natural de enojo
y pasamos a lo que comúnmente se llama echar la culpa. El enojo es el castigo que nos ponemos a nosotros mismos por culpa de un factor externo o de una agresión ajena. Pero después viene una tercera etapa que se llama negociación y que puede ocurrir en dos vías. Negociar con el agente que nos ocasionó el dolor en una especie de diálogo interno, o también ante la persona o la situación, o bien la frustración para buscar disminuir las consecuencias. En tanto que la otra es cuando a través de la psicología del autoengaño, que es tan común en estos casos, estamos concientizándonos de lo irreparable del acontecimiento, de la pérdida o el accidente, y entonces empezamos a buscar remedios alternativos que, aunque sabemos que no funcionarán, los echamos a andar como una forma artificial de obtener una paz que por lo menos nos tranquilice pasajeramente. Después viene la cuarta, la depresión, donde lamentablemente se atora la mayor parte de las personas en estas 5 etapas. Cuando hemos agotado ya todos los modelos de negociación sin resultados y empezamos a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida, llegan los verdaderos sentimientos de tristeza y desesperanza, acompañado de muchos otros síntomas, entre ellos la falta de motivación. Perder a un ser querido, la quiebra de la empresa, la desgracia inesperada, enfrentarse a la propia muerte, todo ello puede motivar a que la vida ya no tenga sentido, a menos que exista una fe o la promesa de algo superior. Aquí es donde la esperanza hace una gran diferencia. Finalmente llegaríamos a la quinta, que es una anhelada meta que muchos no alcanzan o algunos otros se tardan demasiado. Una vez que han pasado las anteriores 4, se puede llegar a un nivel de serenidad como resultado de la comprensión de aceptar lo inevitable. Cooperar con lo que ya no podemos cambiar nos podría brindar una paz muy grande. Aquí es donde entra justamente y como anillo a la medida el razonamiento estoico de Marco Aurelio. Tener la fuerza para cambiar lo que podemos cambiar. La aceptación de vivir con lo que no podemos cambiar y, lo más importante, el discernimiento para distinguir entre ambas. Esta es la cumbre y la esencia del estoicismo, que, como vemos, no es solamente una línea filosófica, sino que hoy tiene una aplicación práctica en el terreno de la tanatología. Tal vez la fe en elementos trascendentales, es decir, orientarnos hacia nuestro marco de referencias espirituales, es decir, más allá de la razón, nos puede permitir en ocasiones llegar a la quinta etapa, disminuyendo el paso doloroso de las anteriores 4. La aceptación de los cambios irreparables de la vida es tal vez una condición únicamente de mentes preparadas, pero si no fuera el caso de nosotros, podríamos concluir en que cualquier situación de dolor, plantearnos estas 5 etapas y tratar de ubicar en cuál de ellas estamos, muy bien, pudiera contribuir a que nuestra razón pueda empezar a hacer su labor justificada para tratar de establecer el control sobre las emociones y que, aunque esto no se consiga al principio, tal vez pueda abreviar el recorrido en el anhelado camino hacia la paz interior tan deseada y anhelada por todos quienes alguna vez hemos pasado por una etapa dolorosa en extremo o con quien en este momento la esté padeciendo. El resumen de todo cuanto hemos dicho podría muy bien ser cooperar con lo inevitable. Amigas y amigos, soy Alex Márquez y si consideras que este video tiene alguna utilidad para quien está viviendo una situación de dolor, compárteselo. Es un buen regalo. Y si acaso esta persona llega a ubicarse en alguna de estas etapas, tal vez la estarás impulsando a que llegue a esa aceptación tan difícil de encontrar para muchos.
Déjanos tus comentarios. Si te agradó, danos like al video. Y lo más importante, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo video.